Los organismos creados después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización Mundial del Comercio, la Unión Europea e incluso la Organización del Tratado de Atlántico Norte, la OTAN, parecen estar bajo amenaza por parte de las mismas fuerzas por las que fueron creadas. ¿Qué pasó? La llegada de Donald Trump al poder, la salida del Reino Unido del Brexit y el surgimiento de movimientos nacionalistas extremos que desprecian el libre mercado y el concepto de la democracia liberal de alguna forma ponen en tela de juicio a aquellos organismos creados en la posguerra. Y esto precisamente ocurre cuando la globalización vive momentos de esplendor, cuando la revolución tecnológica ha producido un cambio enorme en la economía y también en las finanzas. Pero los éxitos a nivel macro no siempre traen resultados a nivel micro. Para analizar este tema nos acompaña Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute desde nuestros estudios en Washington. Juan Carlos, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Muy buenas noches. Las políticas proteccionistas de Trump, su desconfianza hacia el libre comercio, la salida del Reino Unido del Brexit y el auge de movimientos nacionalistas, de alguna manera dan cuenta de que las acciones de la democracia liberal y de la globalización de momento cotizan a la baja. ¿Cuál es tu diagnóstico? Pues sí, tenemos que tener claro que este orden liberal que nació tras la Segunda Guerra Mundial, que incluye la creación de organismos como la Organización Mundial del Comercio, la Unión Europea en Europa, trajo consigo no solo una prosperidad sin precedentes, sino también una paz sin precedentes. Y nosotros vemos el número de conflictos armados alrededor del mundo, a pesar de que muchas veces nos bombardean las noticias de Siria, del Congo y otras latitudes, veremos que la cantidad de gente que muere en conflictos armados ha colapsado en las últimas décadas. Así que la humanidad está mejor gracias en parte a estas instituciones, pero ciertamente hoy vemos que están en un nivel de ataque como no se ha visto en 70 años. Parte de esto son estos movimientos nacionalistas que han surgido. Es interesante porque si nosotros vemos, por ejemplo, el caso de la Unión Europea nace con el fin de blindar al continente de los nacionalismos que dieron paso al conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y la manera de blindar el continente a estos nacionalismos consiste precisamente en que estos países voluntariamente entregaron gran parte de su soberanía a un gobierno supranacional que es la Unión Europea. Esta Unión Europea ha logrado entonces mantener las 4 libertades, que es el libre movimiento de personas, de capital, de bienes y de servicios, y que ha generado mucha prosperidad. Sin embargo, hemos visto, por ejemplo, que la expansión de la Unión Europea al este de Europa ha traído consigo mucho movimiento de migración de gente del este de Europa a países como el Reino Unido, a países como España, como Francia, y eso ha empezado a generar fricciones. También la imposición de una moneda única y el fracaso de esta moneda única ha generado fricciones dentro del club. Y entonces empezamos a ver el surgimiento nuevamente de nacionalismos, precisamente que reclaman el hecho de la percepción de que existen estos entes supranacionales que vienen a imponer a los países y vienen a restarle soberanía a los países. Juan Carlos. Sí. Exactamente, pero esta crisis también respondería en parte a que las democracias liberales no han podido representar del todo fielmente a las masas, ¿no? Yo creo que ha sido una falta de coraje, una falta de valor de las clases políticas de estos países de defender el sistema. En muchos casos, en lugar, por ejemplo, en Europa, en muchos casos de defender los beneficios que tiene el libre movimiento de personas, los beneficios que trae consigo la migración, la libre migración, lo que los políticos europeos han hecho es culpar a Bruselas por imponer, supuestamente por imponer este movimiento de personas sobre sus países. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos y la OMC, a lo largo de los años hemos tenido gobiernos en Estados Unidos que han dicho, mira, tenemos que abrirnos a la competencia internacional porque estamos siendo obligados por la OMC, que no es el caso. La OMC lo único que hace es hacer cumplir los compromisos que los países voluntariamente adquirieron. Pero entonces hemos tenido clases políticas que culpan a estos organismos por las aperturas comerciales o las aperturas a la migración, que son beneficiosas, pero entonces han dado paso a la percepción de que los países han perdido soberanía, y es ahí entonces donde se salen estos movimientos nacionalistas, es ahí en donde salen políticos demagogos como Donald Trump Juan diciendo, Carlos. Bueno, entonces tenemos que salirnos de esos organismos, tenemos que retar el poder de estos organismos. Claro, el populismo siempre tiene cabida frente a esas coyunturas. Ahora, Juan Carlos, ¿tienen que ser más flexibles estas organizaciones, estos organismos, para que finalmente no se quiebren y puedan pervivir en esta crisis? Esa es la pregunta del millón y sinceramente no sé.
Pongamos un ejemplo, el tema de los aranceles al acero y el aluminio. La administración Trump ha invocado un criterio de seguridad nacional para imponer estos aranceles que de hecho está contemplado dentro de los compromisos, dentro del GATT, que es parte de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Pero vea qué interesante, si esto se va a la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial del Comercio dice no, Estados Unidos no puede invocar este criterio de seguridad nacional, es muy probable que entonces Donald Trump diga, ¿saben qué? Me largo de la Organización Mundial del Comercio. Claro. Y esto trae el derrumbe del sistema. Pero si por otra parte la OMC le da, es flexible y le dice a Estados Unidos, sí, usted puede invocar seguridad nacional para poner estos aranceles, luego Brasil lo va a hacer, China lo va a hacer, México lo va a hacer, la Unión Europea lo va a hacer y poco a poco el sistema se va a venir abajo. Entonces es una pregunta muy complicada. En orden, con el fin de salvar el sistema ahora, podríamos estar creando las condiciones para que se desintegre en un futuro mediano o largo plazo. Claro que sí. Ahora bien, ¿se puede resolver este déficit democrático, porque esto es un déficit democrático de alguna manera, en el actual marco de las instituciones actuales? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que sí. Ciertamente hay ciertos retos que nos presenta la globalización. El hecho de que es interesante, pero por ejemplo en Estados Unidos mucho más puestos de trabajo se pierden por los cambios tecnológicos que por el comercio. Sin embargo, la gente percibe que es culpa del comercio por el cual muchas empresas cierran o por lo cual muchos empleos se pierden. Igual en Europa. Es interesante ver que los países que más son reacios a los inmigrantes o a los refugiados son los países que menos refugiados y inmigrantes tienen. Los lugares en el Reino Unido donde ganó Brexit son los lugares donde menos inmigrantes hay en el Reino Unido. Así que yo creo que lo que se necesita simplemente es valor de las clases políticas que defienden estos sistemas, que defienden el orden internacional liberal, de defender las bondades del libre comercio, de defender las bondades del libre movimiento de personas y no culpar a estos organismos por estos libertades, porque entonces eventualmente esto va a crear el relato, la narrativa de que efectivamente es por culpa de estos organismos que tenemos globalización, es por culpa de estos organismos que tenemos libre movimiento de personas y al final de cuentas es tarde o temprano para que salga un populista y aproveche ese descontento. Dame una frase porque me quedan 20 segundos, Juan Carlos. La posverdad, ¿qué rol está jugando en este déficit democrático? Pues bastante. Yo creo que eso es uno de los grandes retos que nos presenta esta era de las redes sociales, cómo combatir la desinformación. Estaba leyendo el otro día una noticia de que las noticias falsas viajan a una velocidad mucho más rápida que las noticias verdaderas y eso sin duda alguna representa todo un reto para una democracia liberal. Es un reto enorme en tiempos de la posverdad. Juan Carlos Hidalgo, siempre es un gusto conversar contigo. Juan Carlos, analista sobre América Latina del Cato Institute, nos acompañaba desde nuestros estudios en Washington.